Muy bien, grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Anteúltimo práctico, al menos virtual, de esta botánica pandémica. Digo virtual porque supuestamente vamos a tener prácticos presenciales allá por febrero. Habíamos amagado con una posibilidad de hacer el último práctico de manera presencial, pero bueno, desde la universidad no está habilitada para hacer el práctico presencial todavía. Entonces, iba a ser una salida a campo, pero desistimos y el último práctico será virtual. Lamentablemente. Bueno, hoy vamos a ver clase monocotiledóneas, ¿sí? Vamos a cambiar de clase, pero vamos a ver en este práctico solamente todas aquellas monocotiledóneas diferentes a una gran familia dentro de esta clase, que son las gramíneas, ¿sí? O poáceas. Las gramíneas son una familia muy grande y muy importante y con características tan particulares que dedicamos todo un práctico a verlo. Entonces vamos a ver solamente, o sea, no solamente, son un montón, todas los órdenes y familias diferentes a las gramíneas, ¿sí? Bueno, y para repasar un poquitito las características de las monocotiledóneas que hace que se diferencien justamente de las dicotiledóneas, les presentamos algunas de las tantas características diferenciales, ¿sí? Obviamente, la presencia de un único cotiledón, a diferencia de las dicotiledóneas, que es lo que le da nombre a este grupo de plantas, ¿sí? Bueno, después la nerviación de las hojas, esas hojas que generalmente, no siempre, son alargadas, son acintadas, ¿sí? Pueden incluso tener la base de la hoja ensanchada de manera envainadora, ¿sí? Pero la nervación característica, paralelas, aunque en algunas familias, en algunas especies es muchísimo más clara, algo engañoso. Bueno, si hacemos un corte transversal de vasculares esparcidos, a diferencia de las dicotiledóneas, ¿sí? Que crecimiento secundario, los anillos de crecimiento forman leño. Acá en las monocotiledóneas vamos a encontrar que en cuanto a las características reproductivas, que pueden ser muy vistosas o no tanto, pero de 3 o múltiplos de 3, ¿sí? Y yendo a lo que si bien nosotros no nos desvela demasiado saber características del polen, que es la palinología, que se dedican a estudiar exclusivamente los granos de polen, que ese polen pertenezca a un grupo de plantas o a otra, en este solo un poro de hendidura, ¿sí? A ver cómo se porta aquí. Este día me venía haciendo renegar. Bueno, para no. Linda victoria, ¿eh? Una pregunta, ¿el ¿Sí? polen en las monocotiledóneas, cuál era la diferencia? Ya, si mal no recuerdo, tiene 3. Che, qué bárbaro, pero esto es. Yo debo tener un problema con el Canva, no puede ser. Lo único que me presenta problema. Si el único problema sería el Canva, no sería tan grave. A ver, esta selección en realidad
de órdenes siempre, todos los prácticos, simplemente hacemos una selección de las que consideramos más relevantes en términos del orden de las principales o áceas, son las palmeras. Plantas arborescentes, enana, media caule, ¿sí? Con la característica de tener un tronco en forma sin posibilidades de ramificar. Okay, ese estípite suele tener cicatrices dependiendo de la especie. Hay especies incluso que sostienen las hojas enteras, formando una especie de pollera, ¿sí? Hojas grandes, de tamaño variable, pero considerables. Esas hojas pueden ser pinnadas. Las inflorescencias también suelen ser, en muchas ocasiones, por una espata, por una bráctea. Puede ser leñosa, puede ser membranácea, ¿sí? ¿Qué más? Puede albergar flores desde hermafroditas hasta unisexuales, a la vez que son monoicas, o son especies que son monoicas o dioicas, como buena monocotiledonia, ¿sí? Y tenemos como frutos o drupas. Me tengo que ratito antes, o sea, que no vaya dando tiempo, me tenés que esperar. Bueno, ¿conocen alguna palmera que se venga a la mente? No te sé decir alguna especie así específica, pero tipo palmeras. Ponele que común. no, pero ponele que sé diferenciar, tipo, no sé. Eso quedan como cachos de las hojas viejas y eso sí, se nota. Sí. Me acuerdo. ¿De dónde son cacha? Mirá, iba a ver si conocía alguna. El palmar fui una vez y está. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver bueno, ahí acá un poquitito de lo que charlábamos recién, ¿sí? Viendo diferentes tipos de hojas, ¿sí? Encontrar en especies como la Finis canariensis, especie vimos, son las palmeras de clase bien grandes, un estípite bien robusto, la parte apical sobre palmeras que tienen las hojas, bueno, hojas juveniles con lámina, la forma en esa especie al menos, que queda la persisten, pero sí las cicatrices. Y unos plantines, con esas primeras hojas bien características, esos protófilos, ¿sí? Porque suelen ser hojas adultas. Ahí te acordás. No me acuerdo yo. No. No vi nada. Puede ser que la raíz tenga como. O sea, no me acuerdo cómo es que fix. No me acuerdo. Vale, en esto es nódulos eso. No me acuerdo la palabra. No sé, ¿ya por la foto o por...? Me guío por la foto de la derecha, esa que están como las raíces con los cositos. No sé. Raíces. ¿Qué sistema radical tendrá? Pivotante, cabellera. Cabellera. Como buena monocotiledonia. Más que suerte, odioso, en la canción bastante interrumpida. Le hacen se queda atrás. Me deja dejar de compartir. Parece que no quiere avanzar. Tampoco. Ya pasó. ¿Y dejar de grabar podés? No sé si estoy grabando. No me parece que es una... Ahí cambió. Ahí está, es la pantalla del audio. Ahí me parece. A ver, ahí estoy. Me dejo. Bueno, perfecto. Es inestable. Así que me parece toda la semana. La compu, Sí, se escucha. Sí. Algunos ejemplos de cómo. ¿Sí? Se ve, por ejemplo, en Ixola, se ve desde foliares, ¿sí? Que es donde persisten incluso diferenciarla de otras. Bueno, y después de los últimos tiempos, mismo diseño de espacio. Palmera que llega más, una palmera que es propia de los ríos paranatenses, ¿sí? Sofiana, Pindó. Detalles de las de hermafroditas, el mismo ejemplar, especies de diferentes. El síntoma más común es más conocido, el que más parece cocotero, ¿sí? Y a ver, ¿y por qué decimos que es
Ah, Laura está empezando la grabación. Bueno, perfecto. Después de última se juntaremos las dos partes, no sé, me grabó a mí. Eh, bien, te contesto, Francisco. No, como leña no serviría porque eh, no hay formación de leño, de importancia, digamos, por lo tanto el poder calorífico que tiene es bajísimo, no haría brasa, o sea, como leña se descartaría, pero sí tiene importancia en lo que son construcciones, los troncos. Por ejemplo, para los quincheros usan para la estructura, para los postes, usan, usan palmeras, ¿sí? Usan caranday. Y lamentablemente todo es traído de poblaciones nativas, no hay cultivos de palmera para ese tipo de explotación, por lo menos en Argentina, ¿sí? Y la particularidad que tienen esos troncos están recubiertos por una cera que le hace bastante durable cuando son enterrados en el piso. ¿Sí? Incluso más durables que los eucaliptus, son otras especies bastante empleadas en construcción. ¿Sí? De hecho, los quincheros usan para las columnas, usan palmeras, y para el resto de la estructura usan eucaliptus. Pero no usan eucaliptus para las columnas, porque la palmera es bastante más durable. ¿Sí? Entonces, y lo que tiene son bastante más livianas también. Entonces, eso a la hora de transportar, almacenar y qué sé yo, hace que las prefieran. Y después, ¿qué otros usos se les ocurre, se le pueden dar a las palmeras? En cestería se usan algunas. ¿Sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Formosa hace unos años y nos contaban de algunas palmeras, algo enanas que crecen en el monte chaqueño, que se usan para cestería. Muy bien, bueno, pasamos ahora de orden, ¿sí? Al orden espatiflorales, la familia Aráceas. Y acá encontramos plantas herbáceas que pueden ser terrestres, trepadoras o epífitas, ¿sí? Como se ve ahí en la foto, un hermoso huembé. ¿Sí? Ah, y también hay acuáticas como el repollito de agua. Eh, Ahí se ve un huembé, que son los huembés de varios géneros en las selvas tropicales, subtropicales, nacen en la copa de los árboles porque sus semillas son diseminadas por los pájaros y viven de manera epífita y sus raíces se van prolongando hasta hacer tierra. ¿Eh? Estas especies se lo ve bastante en los jardines de las ciudades, sobre todo, pero cultivadas en la tierra. Digo en la ciudad porque algunas especies son sensibles al frío, entonces a campo abierto no sobreviven. ¿Sí? Eh, esta familia tiene la particularidad de presentar látex, ¿sí? Recordemos que, bueno, látex es una sustancia que está presente en varias familias, pero no en muchas. Y en este caso, el látex no suele ser blanco. Suele ser transparente o amarillento, y, y, y suele ser bastante irritante en general. ¿Sí? Vasodilatadores en algunas especies o irritantes en la gran mayoría. Entonces hay que tener cierto respeto por estas plantas. Bueno, y hay una característica fundamental que hace que si uno ve
una especie de esta familia en floración, que no tenga ninguna duda en decir que pertenece a esta familia. ¿Cuál será? Esa característica bien distintiva. Miren el orden al que pertenecen, ¿sí? Espatiflorales. No me acuerdo si es tipo, la característica es un tipo de inflorescencia o es como la bráctea, no sé si es bráctea, pero es como, sí, como la bráctea blanca que tiene al costado, como que todo sería para mí como Bien, inflorescencia o algo así. es que una cosa lleva a la otra. O sea, en las dos cosas tenés cierto grado de razón. Una inflorescencia bien característica, pero justamente es característica por varias cosas, pero sobre todo por presentar esa bráctea acompañante, que puede tener diversos colores, no siempre blanca, y diversas consistencias, ¿sí? Puede ser de una consistencia foliosa, petaloide, hasta leñosa en algunos casos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama esa bráctea? ¿Y cómo se llama la inflorescencia? Pertenece al orden espatiflorales. Me acuerdo del nombre de Spadice, pero no me acuerdo si era para la inflorescencia o para la parte esa de esa inflorescencia. A ver, arriesgá. Y a Spadice suena más al órgano que a la inflorescencia. Para mí, como que, no sé, sí, Pero mirá, Spadice. tenía el 50% de probabilidades y le erraste. Espádice es la inflorescencia, ¿sí? Y la bráctea es espata, ¿sí? Espata. Espata es la bráctea esa que acompaña toda la inflorescencia, bien grande y característica, ¿sí? En la cala, por ejemplo, esa espata aparenta ser una gran corola, pero sin embargo es una bráctea, ¿sí? Hay muchas calas de interior o de adorno, ¿sí? Como se ven ahí en las imágenes, rojas, amarillas. Bueno, esa es la espata, esa es la bráctea acompañante de toda la inflorescencia, ¿sí? En algunos Wenbei suelen ser algo leñosos, coriáceos, ¿sí? Como de cuero, y las flores están insertas sobre ¿qué? Es una inflorescencia, vamos a encontrar numerosas flores, obviamente, en esa inflorescencia. Pero ¿cómo están dispuestas? ¿Sobre qué están dispuestas? ¿Qué otra cosa caracteriza a los espádices? Y generalmente son como estarían dispuestas sobre un eje, básicamente. Sí. Un eje central, y bueno, estarían las flores más. Bueno, en este caso, la que estoy viendo acá, igual es. No sé si son todas así. Sí. Al ser flores unisexuales, como que están una arriba de la otra. La masculina sobre las femeninas y eso. Bueno, eso Están por esa ahí, manera. bien, se ve ahí en alguna imagen, que es así como decís vos, puede haber flores unisexuales, ¿sí? En ese caso las femeninas están en la base de ese raquis, y las masculinas en el ápice, ¿sí? Pero por ejemplo en la imagen eh, del Wenbei, que es el que está al lado del espádice con la pata amarilla, ¿sí? Bueno, ahí encontramos
eje, en ese raquis, flores hermafroditas. Entonces, acá podemos aparecer flores hermafroditas o flores unisexuales en una misma inflorescencia. ¿Sí? Bueno, ¿y ese raquis cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Es aplanado, es alargado, es globoso? ¿Cómo es? ¿Vos como raquis te referís al eje o raquis ya te está refiriendo a a otra cosa? El raquis me refiero al raquis, donde la estructura donde se insertan insertas las flores, ¿no? Claro. La parte de la inflorescencia donde se insertan las flores. A ver si puedo reiniciar. Claro, imagínense si sacarían cada una de las florcitas que queda, porque las florcitas están, ¿no?, apoyadas en el raquis. Claro, yo me había quedado con el eje. Es que sí. en este caso son sinónimos. Sería generalmente como alargado, así. Alargado, ¿sí? ¿Y las flores cómo son? ¿Sésiles, pediceladas? Y las flores serían, desde el raquis se empieza a ser sésiles y Sésiles. no mucho más. Y ese raquis, ¿cómo es? ¿Es lineal? ¿Está engrosado? ¿Es carnoso? Y general, no sé si serán todas. Yo estoy investigando por la imagen de la izquierda generalmente. Sí. Parece como, no sé, fibrosa, lo sumo. No sé si Es carnoso. carnoso, está engrosado. Si bien es lineal, está engrosado. No es como leñoso ni nada así, sino que es más No. como del lado carnoso. No, de hecho nosotros en los prácticos lo que hacemos siempre es un corte longitudinal para poder apreciar ese raquis. Bueno, y ahí en la imagen de la izquierda hay una parte la parte apical de ese raquis que dice osmóforo, ¿sí? En esa porción, en ese raquis se insertan estructuras que están especializadas en emitir olores, ¿sí? Olores para atraer polinizadores. Bien. Bueno, y los frutitos suelen ser carnosos, incluso en algunas especies son comestibles, en pocas. No prueben por las dudas porque... pero bueno, hay especies donde estos frutos se pueden consumir. Bien, pasamos de orden. Vamos al orden Pharynosales y dentro de este orden a la familia Bromeliáceas, que son plantas arrocetadas, ¿sí? Eso quiere decir que no tienen un tallo muy desarrollado, si bien está. Las hojas son generalmente lineares, ¿sí? Más o menos rígidas, dependiendo de la especie, y encontramos acá plantas terrestres, pero muchísimas epífitas, ¿sí? Sobre todo en regiones húmedas, en selvas tropicales, subtropicales. Son especies muy abundantes en los estratos superiores de esas selvas, ¿sí? Tienen una función muy importante. Bueno, en nuestra región son famosos los claveles del aire, ¿sí? Que ahora vamos a ver alguna imagen de ellos, ¿sí? Las flores son vistosas en general, ¿sí? Dependiendo de la especie, y
tiene un cáliz y corola bien diferenciado, a diferencia de otras familias, ¿sí? Y el endosperma de las semillas es harinoso, ¿sí? Que esto quiere decir que tiene almidón en forma de harina, a diferencia de otro orden, que es el de los libiflorales, donde el endosperma tiene otra consistencia. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de bromeliáceas. En el caso de clavel del aire, como hablábamos recién, Lancia eranthos, una especie muy frecuente en nuestra región, creciendo sobre los troncos de los árboles, muy vistosa cuando está en floración, y que mucha gente confunde a esta especie con una planta parásita, ¿sí? Sin embargo, es una especie que es epífita. Incluso hay hasta productos que se comercializan para eliminar los claveles del aire de los árboles, y en realidad lo que sucede es que los claveles del aire no son los que empiezan a enfermar a las plantas o hace que se vuelvan decrépitas, sino que el proceso es inverso. O sea, los árboles empiezan a ponerse decrépitos y los claveles del aire aprovechan esa circunstancia para dispersarse, para poblar esas ramas, ¿sí? Bueno, después vemos a Acmea disticanta, llamado caraguatá, una de las tantas especies que se le llama caraguatá, muy empleada, muy frecuente en la región del Chaco, muy empleado por las comunidades originarias para extraer su fibra, ¿sí? Hay un documental muy lindo que, entre otras cosas, muestra el complejo proceso de obtención de las fibras de varias especies de caraguatá, para después ser empleada en la elaboración de tejidos, de bolsos, de morrales, de chicas, como le dicen, ¿sí? La fibra se obtiene básicamente machacando las hojas y eliminando todas las partes blandas de las hojas, y después tiñendo esas fibras con tintes naturales, y después tejiéndolas a mano, se hacen diferentes tejidos. Algo muy laborioso, pero que sobre todo las mujeres de varias comunidades originales lo hacen con mucha dedicación, ¿sí? Y después hay otros géneros también terrestres o epífitos, como el género Dickia, entre otras, ¿sí? Muchas ornamentales, hay muchas especies que se comercializan en los viveros, incluso algunos que tienen el centro de la roseta con alguna coloración, ¿sí? Sobre las hojas, colores rojos o rosados, que las hace bastante ornamentales. Bien, una especie bastante conocida seguramente por todos, son las ananás o piñas, ¿sí? Ananás comosus, una especie americana, cultivada en países como Brasil, Paraguay, y otros países cálidos. En nuestro país no tiene tanta difusión su cultivo, pero se pueden encontrar cultivos en Misiones, en Formosa. Ahí se puede ver, ¿sí? Un cultivo con un fruto ahí, algo extraño, ¿sí? ¿Qué es ese fruto? ¿Es un fruto, es una infrutescencia? Es una infrutescencia. Es una infrutescencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué decir que es una infrutescencia?
Para mí porque son varios frutos y están unidos en una infrutescencia, básicamente. Claro, o sea, son varios frutitos parciales, ¿sí? Que tienen un, un cierto grado de agregación justamente entre, entre ellos y con el raquis. Entonces, si uno alguna vez consumió un ananá, ¿sí? Se pela, se cortan y se elimina lo que se le llama el tronco. Bueno, el tronco es el raquis de la inflorescencia que luego pasó a conformar también la infrutescencia. ¿Sí? Y, Claro, y el fruto, o sea, está claro, tenés razón, porque si el raqui no quedara ya no sería una infrutescencia. Tipo, si al salir el fruto se quedarían solamente los frutos parciales, no sé, separados o algo así, no serían infrutescencia. sí, mientras haya agregación entre los frutos parciales, ¿sí? En general el raquis participa también, pero puede que no. ¿Eh? Eso no hace que deje de ser una infrutescencia. Pero en general el raquis participa del fruto. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan lo que es una infrutescencia, ¿sí? Y seguir siempre este razonamiento de que todas las infrutescencias derivan de una inflorescencia, ¿sí? Pero no en el sentido inverso, no todas las inflorescencias dan como resultado una infrutescencia. ¿Eso está claro? El ejemplo clásico es de la vid, las uvas, ¿eh? Donde uno va a comprar y compra un mal llamado racimo de uvas, ¿sí? En realidad cada uno es un fruto proveniente de una flor, ¿sí? Todo eso era una inflorescencia, pero no hay agregación entre los frutos. Entonces no podemos hablar de una infrutescencia. En cambio, en este caso, cada frutito parcial que se ve ahí en la imagen, como cada ojito de ese ananá o piña, deriva de una flor, ¿sí? Y cada uno de esos frutitos parciales está soldado con los frutitos parciales de su alrededor, y todos conforman una infrutescencia. Y en este caso, el frutito parcial, ¿qué será? No ¿Qué sabría frutito parcial decirte. será? No sabrías decirme. Ah, bueno, pensemos, a ver qué características tiene. Ah, lo que llego a ver, ponerle, es que queda la bráctea y queda parte del sépalo, pero Sí. en cuanto al Pero, resto no se me estaría ocurriendo nada. ¿comiste alguna vez ananá? Sí, sí, tipo, sé que cada fruto sería como cada una de esas, como, no sé cómo sería, como cada escama, ponerle, de ese fruto sería un fruto Sí, parcial, pero eso lo ya que se ve ahí después no te sabría es una decir. bracteola en realidad lo que asoma ahí, es eh, restos de cáliz, porque son flores de ovario ínfero, ¿sí? Y hay una bracteola ahí que acompaña a cada una de las flores, que también forma parte de la infrutescencia. O sea, cada uno de esos poligonitos que se ven haciendo el dibujito es un frutito parcial. Pero uno cuando consume un ananá, ¿consume algo blando, algo duro, hay alguna estructura dura? ¿Hay un endocarpio leñoso, por ejemplo, en ese frutito parcial? Ah, no, lo único que hay, duro que hay que sacar siempre es la cáscara y el raquis. Realmente la parte del centro es Claro. toda comestible. Va, comestible Entonces, blanda. bien, entonces el frutito parcial, ¿qué será? Si el fruto es todo blando, botánicamente hablando, ¿qué sería el fruto parcial? No sé, a lo mejor me suena, o sea,
no sé, me suena a baya, digo baya, pero porque me acuerdo que es blanda siempre, pero no Claro, sé. pero sí, es una valla. ¿Sí? Es una valla ovario ínfero, cada frutito parcial. ¿Y toda la infrutescencia cómo se llamará? ¿Se acuerdan? No había muchos nombres de infrutescencia. Estaba el higo, que es un sorocio, perdón, el pavote. Es un cicono, y la otra infrutescencia, que ya lo dije encima, mirá. Sí, pero pasó un camión y no la escuché, puedes creer. Ah, qué suerte, mirá. Qué suerte, Una paleta pero no sé. Me suena, no sé. Te diría polivaya por inventarme un nombre, pero No, no porque sé. poli en general se No. usa para frutos agregados, ¿sí? A frutos derivados de una flor con ovario dialicarpeláceo. En este caso, cada frutito parcial deriva de una flor. ¿Sí? No, es un sorocio. ¿Sí? Esta inflorescencia es un sorocio. Bien, y fíjense ahí en el corte transversal, en ese esquemita, como se ven, 3 carpelitos, ¿sí? Eh, por cada flor, por cada ovario de la flor, ¿sí? Dando cuenta de que hablamos de flores trímeras. ¿Sí? Bien. Bien, y por último pasamos al orden de las liliflorales. ¿Sí? Liliflorales, el orden de lili. Bueno, acá encontramos flores grandes, generalmente actinomorfas, pero obviamente hay excepciones. Y lo caracteriza la presencia de perigonio. ¿Recuerdan lo que era el perigonio? ¿Solo hablamos de perianto o de perigonio? ¿El perianto qué es? Sí, eso es. Me acuerdo lo vimos con los diagramas los diagramas más con la Claro. fórmula era, que se ponía con una P, que era. Básicamente el perigonio era cuando tenía sépalo y corola, cáliz y corolas, creo que eran de distintas consistencias, para diferenciarlo básicamente. Bueno, eso es Para que no sea un perianto. perigonio. Un periando, Eso, perdón. hablas de perianto cuando hablas de cáliz y corola, bien diferenciables, ¿no? Con diferente, sobre todo diferente consistencia y muchas veces diferente color, aunque no siempre es así. En cambio, el perigonio, ¿qué es lo que sucede? Ya no podemos hablar de cáliz y corola bien diferenciables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos ciclos? ¿Tienen consistencia distinta? Hasta donde yo me acuerdo era todo, o sea, eran indistinguibles y se lo contaba como uno solo, como un solo ciclo. Exactamente. ¿Sí? El perigonio se caracteriza por tener piezas, ¿sí? Dos ciclos de piezas con igual consistencia. ¿Está bien? Generalmente, mismo color o colores parecidos, tamaños similares, pero esto no siempre es así. Pero, o sea, sobre todo, igual consistencia. Yo no puedo diferenciar Cali de corola, por lo tanto no hablamos de perianto, sino que hablamos de perigonio. Y las piezas de ese perigonio se llaman tépalos. ¿Sí? Ya no hablábamos de sépalos y de pétalos. Todas esas piezas que tienen igual consistencia se llaman tépalos. ¿Está bien? Y Bien, y después, sí. para diferenciarlo de un cáliz corol, por ejemplo, yo porque a lo mejor me confundo con el tema del cáliz corolino y que tenga el mismo color. Básicamente, la diferencia entre perigonio y perianto sería la consistencia, para, Claro, para no confundirlo con eso, tipo. exactamente. O sea, la consistencia de los ciclos. ¿Sí? Cuando tengo diferente consistencia, puedo diferenciar Cali de corola, hablo de perianto. Cuando tengo igual consistencia, y generalmente mismo color, hablo de perigonio. ¿Sí? Bien, después, un androceo con 3 estambres o múltiplo de 3. ¿Sí?
El ovario puede ser súpero o ínfero, dependiendo de la familia. Y acá, como ya habíamos anticipado, el endosperma de las semillas no es farináceo, como en el orden de espalinosales, sino que es córneo o carnoso. Y córneo es la consistencia de una consistencia dura, el córneo viene de hueso, en realidad. Bien. Acá vemos tres imágenes, ¿sí? Con tres diagramas florales que a primera vista son parecidos, pero cuando uno empieza a agudizar la visual, empieza a encontrar las diferencias, ¿sí? Entonces juguemos a encontrar las diferencias en estos diagramas. A ver. Bueno, si encuentran primero las coincidencias, hablemos de las coincidencias. Lo que encuentran primero. ¿Qué Importante crees que que hay. coincidencias o...? Dale, a ver, vamos o por qué la coincidencia. Básicamente, que tienen un perigonio de... Acá también la contarías como un solo nivel, o dirías 3 más 3, o si un Diría perigonio 3 así. más 3. Diría 3 más 3. perigonio 3 más 3. ¿Sí? Bueno, básicamente el perigonio 3 más 3 están las 3. Hay estambres de 2 niveles de 3 piezas también. ¿En todos? En los 2 primeros, entonces no es. Bien. Ahí hay una diferencia, ¿no? En el androceo. Sí, ahí hay una diferencia, sí. Y Bien. después, no sé, ¿Qué más? el gineceo es gamo carpelar con Sí. 3 lóculos, 3 carpelos. Sí, sí. Y nada, a lo mejor, ya después ya hablando de la planta, es nada, típico de así monocotilonia que tiene vaina, ya estoy mirando más algo. Sí, pero No, yendo al diagrama. eso. Y fíjate, quedémonos en el ovario. ¿Sí? Como bien decía, coinciden que son gineceo con 3 carpelos, gamo carpelar, 3 lóculos, placentación Axilar. axilar. ¿Sí? Bueno, pero hay diferencias en el ovario. Fíjate. El primero es súpero y los otros dos son ínferos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Sí? Entonces, a ver, si uno tuviese que diferenciar estas tres familias, ¿sí? Diríamos que la familia de las liliáceas, a diferencia de amarilidáceas e iridáceas, posee ovario súpero. ¿Está bien? Entonces ahí diferenciaríamos la primera familia. ¿Sí? Liliáceas, si nosotros encontramos una especie que tiene ovario súpero, ¿sí? Podemos decir que no es ni amarilidácea ni iridácea. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo diferenciamos amarilidáceas de iridáceas? Amarilidáceas de iridáceas sería por el nivel de los estambres, va por la Por cantidad de estambres. el número de estambres. ¿Sí? Por el número de estambres. En amarilidáceas tenemos 6 estambres y en iridáceas tenemos 3 estambres. Ahí se ve la primera fotito, una liliácea de esa especie, no sé qué es. Pero bueno, fíjense cómo se ven los 6 estambres y uno, bueno, si lo podría ver más en detalle, yo podría ver que el ovario es súpero, ¿sí? La florcita del medio es la mancay, ¿sí? No sé si alguna vez fueron a los bosques andinos patagónicos en verano, pueden encontrar esta especie en los bordes de los caminos, en las márgenes de los bosques, ¿sí? Alstroemeria aurantiaca, una hermosa especie, que incluso los holandeses
la tomaron en algún momento y haciendo un poquito de manejo genético, obtuvieron varios cultivares de alstroemeria, que son las alstroemerias que hoy uno puede comprar en las florerías. ¿Sí? Bueno, y después a la derecha, una iridácea, donde, no sé si se ven bien yo estoy viendo el teléfono, ahora no veo un poco. Se pueden ver los 3 estambres, pero hay unas estructuras bien grandes y notables que quedan ahí, oposititépalos de 3 tépalos. ¿Sí? Bien, ahí, gracias. ¿Eso qué será? Que muchas veces uno se confunde. ¿Y esto qué será? ¿Serán otros 3 estambres diferentes a los otros 3? ¿Qué será eso? Es más, no, voy a decir algo, pero no lo voy a confundir. Bueno, a ver, vamos a la otra, Laurita, por ahí. Tenés que... Eso. Porque ya... Bueno, no importa. Eso, lo anterior, eran las ramas, ¿sí?, del estigma. El estigma en las... A ver, ahí está. En las iridáceas, ¿sí? El estigma suele ramificarse, o sea, respetando esta norma de que tantas ramas como carpelos tiene ese gineceo, y esas ramas son bien grandes y notorias. Ahí se ve. Incluso ahí, en esa especie que está marcando Laurita, no sé si todo el mundo la conoce, pero seguramente de nombre lo habrá mencionado, esa especie es Crocus sativus, el azafrán. ¿Sí? El azafrán que se usa como condimento y como colorante, sobre todo de comidas con arroz, ¿sí? El arroz con azafrán y de otras comidas, ¿sí? Lo que se emplea del azafrán son los estigmas, esos estigmas color rojo, por lo tanto, esto hace que sea un producto sumamente caro, porque lo que se hace en una época del año donde florece, es una planta bastante chiquitita, bastante menudita, muy linda, como ornamental, es extraordinaria. Se cosechan las flores y después ya en la planta de proceso, suele ser un trabajo bastante artesanal, se van sacando con una pincita esos estigmas. Eso se deja secar, se deshidratan y después se embolsan, se conservan. Un proceso bastante laborioso y con poco rendimiento, por eso vale tanto. Bueno, ya que estamos acá, vamos a ver la otra iridácea, que es Cipela herberti, esa amarillita media rara, es una especie nativa. Es o era frecuente encontrarla en los pastizales pampeanos. ¿Cómo le dicen? ¿Lirio del campo? Ahorita no, yo no tenía, a ver si creo que lo anoté. Porque no tenía ese nombre popular, como lo había dicho el otro día. No, flor de canario. Bueno, igual yo inventé otro, no queda mal lirio del campo. Flor de canario. Una especie muy linda. Bueno, vamos a otra familia. Ejemplos de otra familia. Acá, amarilidáceas. ¿Sí? Acá están los amarilis, por ejemplo, por decir el nombre de la familia. El género amarilis, el género Ipeastrum, que también comúnmente se le llaman amarilis, pero hay algunos que son amarilis y otros que son Ipeastrum. Está, bueno, ya mencionado a Mancay. La flor de lis, esa roja que está ahí en el medio, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero muy linda. ¿Sí? Muchas bulbosas hay acá. Las bulbosas son todo un mundo
en cuanto a cultivo, en cuanto a adeptos, hay gente que se dedica exclusivamente a cultivar bulbosas. Ahí tenemos, ahí te me fuiste. Quería seguir hablando de los narcisos, ¿sí? Muy, muy lindos también. Y la que tenemos arribita, con ese color rojo mezclado con verde, es otra alstroemeria nativa, en este caso alstroemeria citacina, flor de papagayo le dicen por su color, una especie nativa de selva paranaense, de zonas húmedas del norte de nuestro país. Muy, muy, muy linda también, muy rústica. Ahora sí, Lorita. Ahí está. Y dentro de las liliáceas, bueno, las liliáceas hay un montonazo de especies, ¿sí? Desde ornamentales, ¿sí? Como por ejemplo el Agapanthus africanus, ¿no? Una especie bastante conocida, utilizada en jardinería, sobre todo para borduras, que también le dicen flor de Navidad, una especie que está por florecer ahora en diciembre, con un color, hay agapantos celestes o de colores más azulados, lilas, pero hay otros cultivares que son blancos, muy, muy, muy lindos. Pero también encontramos varias hortícolas, como por ejemplo la cebolla, hay un cepa, la cebolla verdeo, el ajo, hay un sativum. ¿Y se acuerdan qué tipos de bulbos son estos? Son bulbos, ya les anticipo que son bulbos. ¿Cómo se llamaban estos bulbos y qué órgano, qué parte de los órganos conformaban esas estructuras, esos bulbos? ¿Se acuerdan? Vamos a aprovechar, es un repasito. Y acá son dos tipos distintos ya de por sí, la del ajo y la de lo que parecería una cebolla. Sí. La de la cebolla sería carnoso, si mal no me equivoco, creo. Sí. Y en general son todos carnosos, porque son reservantes, en realidad. En estructura reservante, entonces. ¿Tunicado no es el de la cebolla? Tunicado, bulbo puede ser, tunicado, ¿sí? Ah, ¿Y se acuerdan qué órgano o qué parte de órgano oficiaba ahí de órgano reservante? Un bulbo tunicado. ¿A qué te referís? ¿Tipo a qué parte se modifica de la planta? O... Exacto. Bien, vos lo dijiste mejor que yo. ¿Qué se modifica para conformar Sería ese una bulbo? modificación... Es subterránea, pero tipo no es como se modifica la raíz, sería el tallo para mí. Mira, a ver, si fuese porque abajo veo que dice raíces. Digo, bien. Sí, dice raíces, y esas raíces justamente son raíces adventillas que salen de cada nudito de ese tallo. Pero el tallo es lo que indica ahí como platillo. El tallo en realidad es un tallito aplanado, es un braquiblasto bien aplanadito. Vos fíjate, lo que está en el centro son hojas, ¿no? En el esquema. Son hojas que están saliendo justamente de ese tallo. ¿Sí? Recordemos que cada hojita, una vez tiene que volver a las bases, cada hojita está inserta en un nudo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si esas son hojitas, las túnicas que conforman ese bulbo tunicado, ¿qué serán? Y hojas también. Las bases foliares, claro. Las bases foliares son las que se engrosan ahí y ofician de estructura reservante. ¿Sí? Bien, y en realidad no son tan subterráneos, están ahí medio en el límite, ¿sí? Están ahí a la superficie. Mirá cómo se ve ahí en la foto del cultivo, está prácticamente aflorando la cebolla.
ahí, a medio término, digamos. Y en el caso del ajo, Y sería un bulbo múltiple. bulbo múltiple. ¿Sí? ¿Y quiénes son los órganos resorbantes? Y ahí sería de vuelta a las bases foliares, pero serían varias, ¿No? Son creo. yemas. Yemas. Son yemas. ¿Sí? Pero bueno, esto para divertirnos un rato y ustedes repasen. ¿Ah? Bueno, ¿quedaba algo más de esto? No, no quedaba nada más. ¿Sí? Bueno, como siempre, tienen todos los canales de contacto. Bueno, ahorita si querés puedes dejar de grabar.